Puede parecer extraño, pero a Collingwood tomó por sorpresa el hecho de que hubiera todo un teniente de navío encerrado en los pabellones de la casa del rey. Según su conocimiento, todos los oficiales españoles habían sido enviados al castillo de Alresford en unas condiciones que les permitía salir y entrar a su antojo, con tal de que prometieran no fugarse, y viviendo sin las estrecheces que nosotros padecíamos. Su primera medida, tras recibir el puntual informe del nuevo médico, fue la de invitar a almorzar al teniente Laredo. Desconozco de qué pudieron departir, porque el teniente Laredo nunca lo reveló a nadie. Simplemente sé que no le guardaba al alcaide Collingwood la menor simpatía. Le oí decir en más de una ocasión: «Desgraciadamente, he visto a muchos personajes como Collingwood en nuestro ejército u ostentando cargos en diferentes ministerios. Por muy diestro que sea con los cubiertos y por mejor que dance el minué, no me entendió cuando le expliqué que por vergüenza torera no quería disfrutar de ningún privilegio en prisión hacia mi persona». Hasta le provocó la risa, me dijo: «¡Ay, vosotros españoles! Sois un pueblo de gente orgullosa y altanera». En cualquier caso, la llegada del doctor Thorpe y la aparición en escena del teniente Laredo implicaron muchos cambios en la situación de los prisioneros. Collingwood dedicó recursos en una cantidad no despreciable para adquirir plantas medicinales y drogas preventivas con las que el doctor, quien también contribuyó con su dinero, pretendía cortar el influjo de enfermos. Estas medicinas eran unas infusiones que nos daban a beber cada mañana. De igual modo, tomó un gran número de medidas como la de fumigar e higienizar los pabellones 2 veces por semana. Yo ya me encontraba por aquel momento en el hospital de la prisión, pero me contaron que no ocurrió como en la vez anterior, cuando los presos que se negaron a salir al patio por el frío fueron expulsados a golpes y empellones. Esta vez los españoles, guiados por la lealtad que les unía a Laredo, quedaron convencidos de las razones que les proporcionó el doctor. Tal era la cantidad de mugre que se acumulaba en aquellos antros que sólo después de 2 semanas de fregados con trementina y ventilaciones en días alternos dejaron de oler a podredumbre y de criar chinches. Mientras higienizaban los pabellones con trementina y vinagre, los presos eran conducidos en grupos de a 100 al río Itchen. Allí se tenían que asear concienzudamente. Les habían facilitado unos jabones de sosa, mientras las ropas las lavaban en calderos para eliminar todos los parásitos que habían arraigado en las telas. Luego las secaban al fuego. Muchos se separaron de sus chinches y piojos en aquellas aguas gélidas del río. Otros se sintieron libres por unos momentos al poder holgarse un poco en la hierba fresca de la ribera, esperando recibir sus ropas secas con olor a humo. La venta de alcohol se prohibió por completo bajo pena de multa de 3 chelines al mercader que ofreciera vino o cualquier otra bebida de alta graduación a los presos. Por más que gran parte de los españoles aceptaran a regañadientes eso de caminar y hacer algo de ejercicio diario, el aire fresco ayudó a que cerraran todas esas úlceras purulentas que aparecían en la piel por la falta de movimiento y el roce constante con los colles. A poco de las protestas de los españoles, recibimos la visita del capitán Núñez, que fue enviado por las autoridades británicas en un coche desde Alresford. En dicha visita el teniente Laredo puso en conocimiento los principales problemas que acuciaban a todos sus compatriotas. Le mostró la comida y el estado de las ropas de los cautivos, lo cual sorprendió en gran medida al capitán Núñez, porque desde diciembre habían facilitado a la prisión gran cantidad de mantas y ropas nuevas para socorrer a los cautivos. Antes de marchar de vuelta a Alresford, el capitán Núñez prometió a los marineros recluidos en la casa del rey que iba a escribir una carta al secretario de Estado para elevarle su preocupación acerca de la situación de los prisioneros de guerra, que si continuaban sin llegar los suministros que su Majestad Católica enviaba a sus súbditos cautivos, muy pocos prisioneros les quedaría a su Majestad Británica cuando acabara la guerra para intercambiar por los suyos. Sin embargo, lo que supuso una mayor sorpresa para todos fue la mejora en la comida.
El pan volvió a ser fresco y la marmita dejó de oler a podrido. A finales del mes de abril llegaron las primeras ropas y mantas de España y se le concedió más adelante una paga de 6 chelines por mes a los cautivos, con la finalidad de que pudieran comprar allí ropas o comida de su agrado de los mercaderes de la Empalizada. Los prisioneros completaban así su dieta y se protegían de las inclemencias del tiempo húmedo de Inglaterra. Todo esto se lo envió el buen rey don Carlos III para paliar la situación tan menesterosa por la que pasábamos los marineros cautivos de la Armada Real y de la Compañía de Caracas. Todas estas oportunas diligencias auparon al teniente Laredo a convertirse en el adalid de los españoles más que su título y cargo, pues se habían derivado condiciones muy ventajosas de su comedida rebeldía ante nuestras penalidades y desastres. Los andaluces aquellos, junto a un número de vascos y de otras partes de España que anteriormente habían seguido al jerezano en mitad de su desesperación, ahora rodearon al teniente y formaron una cohorte para representar al resto. Con respecto a los cambios que produjo la llegada del doctor Thorpe, el que tardó más en llevarse a cabo fue el de la cesión del antiguo auditorio para acomodar allí el hospital. El asunto implicaba la aprobación de superiores y hasta que esto no ocurrió, no pudieron trasladar a ningún enfermo allí. El día en el que le concedieron el espacio nuevo, yo yacía en el suelo del antiguo hospital en pleno delirio, invocando a la Virgen de Iciar. El doctor Thorpe pasó por encima mía y al verme allí tendido, inmóvil e inconsciente, dijo: «Cielo santo, pobre muchacho, ha muerto». Unos soldados que venían con él me tomaron y me llevaron a enterrar, sin caer en la cuenta de que aún estaba vivo. Me colocaron en el féretro y me llevaron al camposanto en un carro junto a otros que sí estaban bien muertos. Los soldados me entregaron a los contratistas que se dedicaban a los enterramientos para que ejecutaran la orden, y creo que debieron oír mis débiles súplicas, pero debió de darles igual porque cobraban por ataúd enterrado. Si se va a morir de todas formas, ¿qué más le da a él que lo enterremos hoy que mañana? A nosotros sí nos preocupa más eso de cobrar hoy en vez de mañana. Si no cobramos hoy, mañana estaremos todos muertos. La suerte para mí fue que el capitán Perkins pasara por allí para supervisar el trabajo de los contratistas y escuchara mis voces clamando por la intercesión de la Virgen. Dicen que Perkins detuvo a aquellos 2 réprobos codiciosos cuando ya estaban echando tierra sobre mi ataúd. Que de haber llegado el susodicho capitán un poco más tarde, nadie me hubiera salvado de que me enterrasen vivo por mor de ganar unas monedas a costa de mi vida. Pero finalmente acabé en el nuevo hospital de la Casa del Rey. El nuevo hospital estaba mucho mejor acondicionado. Era más espacioso y limpio. Contaba con personal voluntario que se encargaba de cuidar a los enfermos. Por otra parte, un número de enfermos que lo eran por otras causas, como infecciones o falta de nutrición o higiene, dejaron de afluir desde el momento en el que se modificó la dieta. Se obligó a los reos a que se lavasen en el río y se ejercitaran, y los pabellones quedaron impolutos. Eran aquellas fiebres traicioneras las que aún no remitían. Pese a todas estas mejoras, aún hubo tiempo para que irrumpieran males de otra índole. Una encarnizada revuelta, una revuelta en la población de Winchester. En una ocasión cargaron en el carro un grupo de cadáveres con ampollas y llagas supuradas por haber estado en sus hamacas tumbados, y cuando los encargados de enterrarlos los vieron, temieron que todo el mal proviniera de la peste. Muchos empezaron a sacar conclusiones improvisadas al recordar la gran plaga de ratas y cómo los soldados las retiraban en cajones colmados de fanega y media y en barriles de 1 quintal. Muchos de los que trabajaban en la prisión propalaron por los diferentes corrillos y mentideros de Winchester todas estas historias de un posible brote de peste en la Casa del Rey. Dicen que vieron carros repletos de cadáveres con bubas como las de la peste. Llevan meses desratizando los pabellones. Me lo ha dicho gente que trabaja allí. Nos están ocultando lo que de verdad ocurre en la Casa del Rey.
Hasta se han visto obligados a traer un prestigioso doctor de la Sociedad Médica de Londres para atajar la epidemia. Más tarde o más temprano esto acabará por salpicarnos. Ya lo veréis, tiempo al tiempo. Sin embargo, no se desencadenaría la revuelta hasta el día en el que empezaron a enfermar los mismos vecinos de las fiebres traicioneras. Los primeros en padecer el mal fueron algunos soldados de los que montaban guardia. De buenas a primeras desfallecían como si estuvieran muy fatigados por el trabajo. Luego, una de las devotas cristianas que cuidaban de los enfermos se desmayó con fiebre alta en la iglesia en mitad de un sermón. Esto alarmó a muchos de los allí presentes que barruntaban desde hacía tiempo sobre lo que ocurría en la casa del rey. Alguno hasta alzó la voz y nombró aquella palabra maldita alarmando a todos los feligreses. «¡Es la peste! ¡Que Dios se apiade de nosotros!». Los rumores, que se extienden con más rapidez que las epidemias, causaron un pánico en todos los habitantes de Winchester. Por doquier la gente fumigaba con azufre en sus casas e iban al campo a recoger flores aromáticas en un vano intento de apartar la peste de sus hogares. Pese a que sólo 2 o 3 de aquellos que trabajaban en el hospital se habían contagiado de aquellas fiebres traicioneras, a todos les parecía que tarde o temprano se produciría una gran mortandad, por lo que empezaron a hacer acopio de alimentos ante las expectativas de que subieran los precios. Como los síntomas que sufrían los que padecían las fiebres eran muy similares a aquellos que enfermaban de la peste pulmonar, a nadie le cupo la menor duda de lo que estaba ocurriendo. Los que enfermaron fueron puestos en cuarentena inmediatamente en el lazareto de St. Cross, que se encontraba apartado río abajo por miedo a que la epidemia se extendiera a toda la población de Winchester. Dicha población no pasaría de 8.000 almas por aquellos días, la gran parte de ella ocupada en actividades productivas y artes mecánicas. Existía el miedo de escasez de alimentos si la gente no acudía a sus labores. El único que aún mantenía la calma, pese a que muchos de los que antes trabajaban en la prisión se negaran a regresar allí, era el doctor Thorpe, quien estaba convencido de que aquello que tanto nos aquejaba no era la peste pulmonar, y así lo aseguraba a todos sus allegados. Tal fue su abnegación por salvarnos de la epidemia que él mismo no tardaría en caer enfermo. Mientras estaba en el hospital probando diferentes remedios y viendo cuál era su efecto en los enfermos, sintió un leve mareo y cayó desmayado al suelo. Lo acomodaron inmediatamente en una habitación adyacente al hospital desde donde podría seguir trabajando y dando órdenes a sus colaboradores. Pudo ir comprobando en sí mismo el efecto que las diferentes drogas tenían en su organismo y tomar decisiones al respecto. Mientras tanto, un número ingente de vecinos ascendía desde el pueblo a la casa del rey a protestar porque se había desencadenado la peste y no se estaban tomando las medidas oportunas. El pueblo, en su desconocimiento, se comporta a veces así. Se deja llevar por sus pasiones desenfrenadas, alimentadas por el miedo, y éste es aguijoneado a su vez por la ignorancia y por los que disfrutan de los disturbios. Muchos, que podrían calmar la situación con tan solo mantenerse al margen, ni siquiera colaboran en eso, pues es el momento ideal para causar desmanes y salir indemnes, o incluso para ser elogiados por los otros. Es la oportunidad para medrar con remedios mentirosos, para convertir al incrédulo, o hasta para seducir a las doncellas ante la inminencia de las desgracias, arguyendo que hay que disfrutar de la vida antes que algún mal nos la arrebate. El mal de unos redunda en beneficios para otros, y el miedo de todos es el regocijo de los perversos charlatanes. Los soldados se emplearon a fondo para contener la turbamulta, formando un cordón que detuvo su avance. Se habían aglomerado a las puertas exteriores del edificio principal con frontón grisáceo. Todos rabiaban por una situación que creían de máxima alerta con los brazos en alto, azuzados por los gritos y consignas de varios cabecillas. Alguno hasta arrojó piedras a los cristales del edificio y una se coló por la ventana del despacho del alcaide en el momento en el que destapaba un frasco con una agradable fragancia. Allí estuvieron protestando los ciudadanos hasta que se cansaron y regresaron por donde habían venido.
Toda aquella revuelta llegaría a oídos del secretario de Estado, que acabaría por pedir explicaciones sobre el asunto a los altos mandatarios del ejército, y de ahí le llegaría una carta incendiaria a Collingwood. Este fue a ver al doctor Thorpe a toda prisa, quien le aseguró desde la cama que el mal no se trataba en ningún caso de peste, que eran unas fiebres que se habían desencadenado en uno de los navíos españoles apresados en Gibraltar, que ya se encontraba su tripulación enferma del mal cuando entraron en batalla contra la escuadra de Rodney, y que todo esto lo había conocido a través de alguno de los enfermos. Tras oír aquello, Collingwood mandó publicar en el periódico Crónicas de Winchester un artículo con la información que se tenía con respecto a la epidemia, a fin de apaciguar a la población y convencerles de que el mal ya estaba remitiendo, lo cual era cierto, ya que el doctor había dado con el remedio finalmente después de aprobar con achicoria, bento, amaranto y ajenjo. Empezó a darnos de beber cada mañana infusiones amargas a base de cascarilla, porque era lo que mejor respuesta estaba dando. Instó a que suministrasen infusiones a la población enferma segregada en St. Croix para que las consumieran, y a aquellos en contacto con enfermos también como medida preventiva, y esto pese a que era un remedio no muy asequible por aquellos días. Como sabrá vuestra excelencia, la cascarilla se extrae del tronco de la planta que aquel insigne sueco llamado Linneo bautizó en honor a la condesa de Chinchón como chinchona o cinchona. Esta se cultiva en América del Sur y es bastante amarga, aunque su uso hoy está muy extendido y ahora se ha extraído el extracto que es beneficioso para sanar las fiebres, que es lo que se llama quinina, y se mezcla con agua para hacer tónica. Por aquellos días se consumía en infusiones y no era una planta ni barata ni abundante en las boticas. La mañana en la que el doctor Thorpe le desveló una sonata en A menor de Bach, entendió que el mal efectivamente había remitido. El último de los atardeceres que viví dentro de aquel nuevo hospital, recibí una visita inesperada. Conforme iba mejorando de salud, me hacía la idea de con qué cara iba a regresar a casa sin un real. Me imaginaba a mi madre aguijoneándome con que si ya por fin había emulado las gestas de mi bisabuelo Martín, y yo agachando la cabeza de vergüenza por haber sido tan necio. ¿Ya no traes regalos en el zurrón, Martín? Cuéntanos tus hazañas heroicas. ¿Cómo te ha ido? ¿Has ganado mucho yendo a la guerra? Me figuraba que serían así sus mordaces reprimendas y escarnios, y delante de mis hermanos menores, para que éstos se burlaran de mí o aprendieran de mí mal ejemplo. Pasaría el resto de mi vida limpiando mesas en la posada y echando a los borrachos escandalosos a la calle como hacía mi padrastro, y con la boca cerrada para que no me entraran las moscas. En esos momentos de abatimiento me acordaba de Jocelyn y me lo imaginaba prosperando en su haciendilla arrimado a la negra María José, y como progenitor feliz de una prole de hermosos niños pardos a los que besaba en la frente cuando los ponía a dormir. Pues yo también podría haber desertado para buscarme a una negra bien lozana y hacendosa con la que compartir la vida, pero, claro, ¿iba a darle tal disgusto a mi capitán? ¿Iba a olvidarme de restregarle a mi familia mis bienandanzas? Otras veces me daba por recordar cuando mi papa Tomás me enseñaba a tocar la guitarra con tanto afán. Entonces repasaba en mi mente todo nuestro repertorio y luego continuaba con las majestuosas sonatas de Bach o los innumerables conciertos para cuerda que solía interpretar con mi maestro de corso en la cámara de oficiales de la fragata Jesús del Gran Poder. ¿Qué habría sido de mi capitán? ¿Qué suerte habría corrido desde que se lo llevaran aquellos soldados en Cádiz? Tal vez estuviera preso y contrito en algún sórdido penal, como lo estaba yo, o tal vez se habría incorporado a la Armada Real y estaría abordando buques enemigos por el Atlántico como solíamos hacer juntos en el Caribe. Esa última noche muchos enfermos tiritaban hechos un ovillo en sus mantas, agarrándose a ellas como si fueran la única esperanza que les quedara para no partir de este mundo. Al fondo, uno de los centinelas había aprovechado la calma reinante en aquel pabellón para echarse una cabezada reparadora a sabiendas que ningún mando lo importunaría. Desde mi catre vi a un sacerdote católico tocado por un sombrero de canal
que escrutaba a los convalecientes desde los pasillos como si tratara de reconocer algún rostro conocido. Me incorporé al parecerme extraña su presencia porque no era domingo ni fiesta de guardar, y reparé que aquel cura cojeaba y entrelazaba los dedos de sus manos a la espalda de un modo que me resultaba familiar. Cuando éste giró el rostro hacia la hilera donde se ubicaba mi catre, agucé la vista y lo reconocí de inmediato. Padre Juan, estoy aquí. El cura levantó la cabeza y al verme, agitando los brazos, enarcó las cejas y me regaló una sonrisa de júbilo. —¡Apamútil! Por amor de Dios, por fin te encuentro. Se acercó y nada más extenderme sus manos, se las besé de lo que me alegraba su visita en aquellos momentos tan precarios. Me puso la mano en la frente. Todavía no te ha bajado la fiebre del todo, pero no te preocupes, te pondrás bien pronto. Yo me mostraba algo escéptico acerca de mi recuperación, porque había visto a muchos compañeros ser llevados con los pies por delante hacia el cementerio. El padre Juan se sentó en el borde del catre y me volvió a agarrar las manos en un gesto compasivo. Martín, no tendrás miedo a morir. Morir puede intimidar al principio. Es como precipitarse por unas escaleras muy altas y de cantos muy pronunciados. Cuando pierdes el equilibrio, ya sabes lo que te va a ocurrir, que caerás y te golpearás en la cabeza, y al ver los cantos de los peldaños supones que aquello dolerá bastante, y eso te asusta sobremanera. Luego, todo sucede tan deprisa que no tienes tiempo de sentir los dolores hasta que ya estás abajo, sin vida. Entonces, sí te duele el proceso de haber fallecido, porque caes en la cuenta de que lo has perdido todo, hasta la esperanza de salvarte, en que hubo una gran cantidad de errores en tu vida que ya no puedes subsanar porque tu tiempo en el mundo de los vivos se ha consumido por completo. Solo queda el lamento. Martín, confiésate conmigo. Así encontrarás solaz en tu alma. ¿Hay algo que te gustaría cambiar? Me puse a elucubrar unos instantes y solté lo primero que me vino por la cabeza. Me gustaría que mi madre me quisiera y estuviera orgullosa de mí. Hijo mío, respondió, Dios, aunque todo lo puede, nunca te ayudará a eso, porque sería ir en contra del libre albedrío, de la libertad de tu madre por elegir a quién amar. Obligar a alguien a que te quiera es un terrible pecado, y Dios es bondad y misericordia, pero nunca esclavitud o servidumbre. Lo único que te puede ofrecer es esperanza. Los dos permanecimos unos instantes pensativos. Padre, hay algo que también debo contarle, agregué. El padre me apretó las manos para animarme a relatar lo que turbaba mi espíritu. Cuando estuve en Cumaná conocí a Prudencio José Arteche y le hablé de vuestra merced. El padre Juan agachó la cabeza y me apretó las manos de nuevo, pero esta vez el gesto me transmitió duelo. Su rostro reflejaba tanta contrición que me arrepentí de mis palabras. Hijo, cualquier cosa que te dijera el bueno de Prudencio sobre su padre es cierto. Gracias, muchacho, por advertírmelo, suspiró. Mucho me temo que el alma de don Gregorio Arteche vagará por este mundo hasta que sus hijos lo perdonen o se diluyan sus pecados en el olvido. Esa fue su condena. Ahora duerme, hijo, que cuando despiertes encontrarás un regalo delante de ti que proviene del cielo. No pierdas la fe, que pronto entenderás de dónde proviene tanta desdicha. Cerré los ojos y me precipité hacia el calmo piélago del ensueño. No volví a abrir los ojos hasta que entró un poco de claridad por el tragaluz. Un gorrioncito estaba posado entre los barrotes y anunciaba la llegada del nuevo día. Me incorporé y percibí que podía respirar sin que mi pecho me oprimiera. ¿Estaba muerto? Eso fue lo primero que pensé, porque el sosiego y el aire puro que respiraba después de tanto tiempo me invitaban a tal conclusión. Al fondo hallé una guitarra apoyada contra la pared. ¿Era ese mi regalo? Me entró mucha alegría, porque la que llevaba conmigo a bordo del guipuzcoano quedó para deleitar a la corte del rey de Inglaterra. Me levanté a por ella y me dispuse a tocarla. Aparte de la tos aventurera del enfermo de marras,
Lo único que se oía eran los ronquidos del centinela que reposaba sobre el taburete con los brazos cruzados y la cabeza ladeada. Al comprobar varios acordes y deleitarme por la más hermosa melodía que en los últimos meses habían percutido mis oídos, flexioné mis nudillos para evitar el agarrotamiento de la noche y la tañí como nunca antes había hecho. Un hermoso alegro de Bach rebotó en los muros celestiales de aquella sala plagada de miasma y despertó al centinela del fondo, que quedó amansado de inmediato por el sinsentido de la melodía. Con aquella irrupción espiritual, otros soldados acudieron al hospital, entre ellos Smithers, que observaba embobado y boquiabierto como al que se le acababa de aparecer la Virgen María. No sabía que aquel hombre, tan embrutecido y colérico, fuera capaz de serenarse de tal forma con unos cuantos acordes de guitarra. Finalmente, poco antes de que ejecutara al completo la pieza, se abrió paso entre los impávidos soldados el doctor Thorpe, plenamente complacido porque la epidemia estaba extinguiéndose por fin, y mi esperanzadora interpretación de la obra de Bach era una prueba fehaciente. Aquella mañana, al salir del hospital de vuelta al pabellón de presos, el sol brillaba. Corría algo de viento fresco, pero no calaba en los huesos como antes. Era como si las tinieblas se hubieran desvanecido. Nada más atravesar la puerta de la celda, me tropecé con Fandiño, que se alegró mucho de volverme a ver. «Martín, bendito sea Dios, has vuelto. He rezado al apóstol todo este tiempo para que intercediera para tu recuperación, y parece que Dios ha escuchado mis plegarias. Cuando te vi marchar hacia el hospital pensé en lo peor, pero mira, todo está mejor ahora, y gozas de muy buen aspecto y todo». Le relaté todo lo que me había ocurrido allí dentro, mis horribles pesadillas, cómo los muertos me hablaban, cómo casi acabo enterrado vivo, que si bien supe que habían sido unos contratistas sin escrúpulos, yo creí en un principio ver sorguiñas que me llevaban ante el demonio. Fandiño repuso: «Ah, Martín, creo a pie juntillas todo cuanto me dices. Yo tenía un tío en Pontevedra que estuvo 10 años desaparecido de su pueblo, pero cuando ya le daban por muerto, regresó muy desmejorado y con el rostro macilento, como si se hubiera escapado del mismísimo infierno. No era capaz ni de contar qué le había ocurrido durante todo ese tiempo. Para él no había transcurrido más que un día, pero sus hijos eran ya tan mayores que casi no le recordaban. No quería ni comer ni beber, porque aseguraba que ya no era un ser vivo, sino un espectro. Nadie pudo saber qué mal le impedía probar bocado y le hacía soltar semejantes disparates. El cura, por más que rezó por él, no le notó ninguna mejoría, y se limitaba a tachar de paparruchas todas nuestras creencias sobre que estuviera encantado por alguna meiga. Hasta un licenciado en medicina lo auscultó sin saber de qué se trataba su mal. Ni las sangrías que le aplicaron le hicieron mejoría, así que finalmente mi tía lo llevó a una curandera medio meiga, que le reveló lo que le había ocurrido y que ya no había remedio para él, que sus días estaban contados. Los indicios eran claros. Mi tío solía llevar a los pueblos vecinos los frutos de la huerta para venderlos, y a veces salía muy temprano para regresar antes de la noche con el carro vacío después de haber vendido todo. Según la curandera, mi tío al retrasarse hasta la noche se habría cruzado a su vuelta con la Santa Compañía, la procesión de los muertos vivientes, quienes le habrían obligado a portar la cruz y encabezar la procesión durante 10 largos años, errando por los bosques hasta que otro desdichado que se topara con ellos le sustituyera, como así debió de ser. Entonces mi tío pudo regresar libre al fin, pero no era capaz de recordar nada de lo que le había pasado. A poco de volver a su hogar, falleció de inanición. Así que si por azar te vuelves a encontrar con algún muerto viviente o bruja, haz un círculo en el suelo y no salgas de él, porque allí dentro nada te pueden hacer los espectros, o túmbate en el suelo boca abajo sin mirarles y reza un Ave María o lo que se te ocurra, hasta que la procesión de los muertos pase por delante tuya, que si rezas echado en el suelo, no te verán y pasarán de largo.